Alabado sea el Señor por los siglos. Es un privilegio estar en la presencia del Señor. Es un privilegio estar aquí y ser partícipe de esta bendición que el Señor trae para nosotros en este día, de esta enseñanza. Nos va a dar una voz de ánimo y de paso va a tratar con muchas cositas que tenemos nosotros que a lo mejor ni nos hemos dado cuenta o a lo mejor hemos hecho en el pasado y que hoy el Señor nos las quiere recordar porque quiere sanarnos, porque quiere liberarnos, porque quiere romper toda obra de maldad en este lugar. Amén. O sea que en el nombre del Señor Jesucristo pedimos que su Santo Espíritu nos ministre en este día, en esta tarde, que nos hable, que el Espíritu del Señor nos redarguya, que el Espíritu del Señor nos lleve a esos puntos en los cuales tal vez hemos fallado. Porque todos, absolutamente todos, hemos fallado y seguiremos fallando. ¿Por qué? Porque somos naturaleza humana, naturaleza caída, propensa a fallar. Pero el Señor es bueno y el Señor es misericordioso y nos levanta y cambia esa naturaleza caída por una naturaleza en su nombre. Aleluya. Es una tremenda noticia para nosotros eso en el día de hoy. Amén. Entonces, yo quiero que hagamos una cosa en este día, en esta tarde. Yo quiero que usted cierre los ojos y vamos a orar al Señor para que su Espíritu descienda sobre nosotros y nos ministre a cada uno. A cada uno nos dé aquello que estamos necesitando o nos sane en el área que necesitamos ser sanados o quiebre todo aquello que necesita ser quebrado en esta tarde. Porque hoy no saldremos de aquí igual a como entramos, porque el Señor está en este lugar y el Señor está para sanar y el Señor está para liberar y el Señor está para bendecir. Y por eso estamos aquí, porque necesitamos algo del Señor. Necesitamos su palabra, necesitamos su amor, su justicia y su misericordia, que muchas veces no la entendemos, pero para eso estamos aquí. Y por eso te decimos, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo, Rey de gloria, delante de tu presencia, Señor. Hemos venido, Señor, humildemente, Señor, a postrarnos delante de tu majestad porque somos necesitados, Señor. Y tú tienes todas las respuestas, Señor. Por eso, Dios del cielo, en el nombre de Jesús te pido que, Dios de los cielos, purifiques mis labios, Señor. Que mis palabras, Señor, sean, Señor, manifestadas, que tus palabras sean manifestadas por medio de mi boca, Señor, y que mi boca sea solamente un instrumento, Señor, para llevar, Señor, tu enseñanza, Señor, a tu pueblo que ansiosamente espera de ti, Señor, en esta tarde. Señor, gracias, gracias. Bendice este precioso tiempo, oh Rey de gloria. Y todos decimos, amén. Salmo 73, vamos a empezar. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen por favor ahí? Vamos a estar sincronizados, vamos a desmenuzar este precioso salmo que nos dice tantas cosas, que nos habla de todo lo que está sucediendo, de la reacción humana ante la opulencia, ante la riqueza, ante los talentos de otro, en fin, ante tantas cosas que nosotros como humanos, a veces sin darnos cuenta, nos metemos en camisa de 11 varas. ¿Sí? Por causa de nuestros sentimientos, por causa de nuestras reacciones, por causa de nuestra imperfección. ¿Sí? Entonces, esta preciosa palabra del Señor yo la he titulado Descubriendo mis falencias, porque el Señor me está mostrando cosas hoy, o me va a mostrar cosas hoy que yo tal vez no sabía, o que tal vez sí sabía, pero que quería, yo no quiero saber mucho de esto, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Entonces dice, las adversidades, ¿no? Las adversidades, las luchas, todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, porque el mundo está revuelto, hay muchas cosas y eso influye en las personas. Venimos de pasar tremendos difíciles con una pandemia y ahora vienen otras cosas y nuestros sentidos se orientan por otros lados. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas hacen que el hombre pierda tal vez momentáneamente su norte y comience a pensar y a reaccionar de diferente manera. Muchas veces nosotros reaccionamos con cosas que digamos no nos dábamos cuenta o que tal vez sí, como decía antes, porque nosotros somos una cajita de sorpresas. El ser humano es una cajita de sorpresas, porque
estamos siempre expectantes, pero no nos preocupa. Y no nos preocupa porque realmente hemos perdido, en cierto modo, la sensibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no sabemos qué va a suceder en la próxima hora, porque solamente lo sabe el Señor. Entonces, nosotros tampoco sabemos cómo vamos a reaccionar a eso que nos va a suceder tal vez personalmente a nosotros en la próxima hora. Entonces comenzamos a mirar y comenzamos a apreciar lo que otros hacen y lo que otros tienen, y entonces comenzamos tal vez a tratar de imitar. Entonces nos salimos del propósito de Dios y comenzamos a tratar de imitar y a seguir otras fuentes que no le agradan al Señor. Y eso es lo que nos habla el Salmo 70 y el Salmo 73. Porque que aquellos que no conocen del Señor sean impresionados por lo que sucede, no es de esperar, porque realmente no han tenido un encuentro con el Señor, no saben lo que es y realmente van orientados por lo que ven. Pero que estas cosas estén entrando en la iglesia en este tiempo es preocupante, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el hombre ha cambiado su primogenitura. El hombre sigue a unas corrientes que le son mejor visualmente, o que cree que son más exitosas o que son mejores, y entonces se va alejando, se va desanimando y va perdiendo la comunión con su Creador, y entonces vienen problemas de tipo serio, porque adoptan, ¿sí?, costumbres de incrédulos, ¿sí?, y buscan lo que los incrédulos buscan. Han permutado su primogenitura, como decíamos antes, y les da lo mismo 8 que 80, como se dice popularmente. Dice que nos da lo mismo 8 que 80, quiere decir me desintereso, ¿sí? Entonces escucho, pero no oigo, no recapacito ante lo que llega a mis oídos. Estoy aquí físicamente, pero me encuentro a millas de distancia. No estoy aquí, estoy aquí físicamente, pero a mí me da igual lo que sucede aquí. Me da igual la palabra que se predica ¿por qué? Porque tengo la conciencia entenebrecida, no entra, ¿no? Hay una barrera y algo que no permite que el Señor entre allí. Y yo me da lo mismo, porque mis intereses y estoy mirando otras cosas que me son, digamos, o que tienen más sentido que lo que se está diciendo aquí. Y entonces, por esta razón, yo quisiera hablar en esta tarde de este Salmo 73 y quisiera que lo desmenuzáramos versículo por versículo para entender lo que estaba pensando el salmista Asaf, lo que estaba pensando, y también cómo reaccionó, y después cómo cómo al reflexionar actúa, ¿sí? Entonces vamos a ver todo eso, porque por esa razón quisiera que nosotros en esta tarde pusiéramos mucha atención a las tres diferentes partes de que vamos a tratar en esta tarde, que sería reacción, reflexión y acción, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando de la envidia. La envidia es 100% satánica, influencia satánica. No hay envidia buena. No hay envidia pintada de colores, blanca o como se quiera decir por ahí, ¿no? Que pintamos, que somos creativos, somos campeones nosotros para manipular las cosas. Entonces la envidia, le decimos que es una envidia blanca. ¿Y desde cuándo la envidia tiene colores? Que yo sepa, no. O a veces tratamos de minimizar y decir, es envidia de la buena. ¿Cuál envidia de la buena? No hay envidia buena ni hay envidia blanca. Hay envidia y es pecado. Simple y llanamente. Amén. Entonces, cuando queremos o desesperadamente anhelamos algo que pertenece a otro, eso se llama envidia. Y es bien interesante, noten ustedes, es bien interesante ver cómo personajes bíblicos, estamos hablando de personajes bíblicos, reaccionaron con envidia. Y aunque en muchos casos no lo estipula la palabra, su reacción fue reacción de envidia. Hablemos del rey David. El rey David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. David, el rey David, el hombre que era tal vez uno de los personajes más importantes bíblicamente hablando,
para el pueblo de Israel y para nuestra generación en estos días. Deseó la mujer de uno de sus subalternos. Hizo todo lo posible para hacer desaparecer al esposo para tenerla a él. Tuvo envidia de lo que él tenía y él no lo podía obtener. Entonces hizo lo que hizo para poder. Y fue un tremendo tiempo después para el tiempo que se dio cuenta de lo que hizo y tuvo un camino largo para volver otra vez a estar en paz con el Señor y con su espíritu. ¿Sí? Pero tenemos otros personajes bíblicos también. ¿Ya? Y por eso vamos a ver, en este día vamos a ver el Salmo 73. Y vamos a empezar desde el versículo 3 hasta el versículo 14. ¿Sí? Para empezar. Porque vamos a desmenuzarlo todo para ver, como les dije antes, cuál es la reacción. Y qué es lo que pasa cuando que le pasa al salmista Asaf, cuando él abiertamente habla de estas cosas y lo escribe y lo plasma en sus escritos. Entonces dice aquí que este salmo, el Salmo 73, presenta una lucha personal del salmista Asaf, una crisis de fe, pues él no podía entender la desigualdad, no podía entender por qué unos y no otros. Él no podía entender por qué los impíos prosperaban tanto mientras él no. El salmista es claro y entonces se hace todo este tipo de preguntas porque quiere tener respuestas. Pero, ¿qué pasa con esto? Resulta que él sentía en su corazón que el Señor era injusto. Y reconoce que lo que él se estaba sintiendo en ese momento era envidia. Eso lo dice en el verso 3. Claramente nos estipula la Biblia que él sintió envidia. ¿Ya? Y en los siguientes versos, del 4 en adelante, dice que en el verso 4, por ejemplo, nos dice que no tienen ningún problema. Dice, no tienen ningún problema. Tienen salud, son sanos y todo les va divinamente. Y en el versículo 5 dice, no tienen los afanes que tenemos el resto de los mortales. Y son indolentes y actúan indolentemente. ¿Sí? No tienen en el versículo dice que son y no les afectan los infortunios de la gente corriente. Mientras en el versículo 6 dice, por eso se jactan de su orgullo y actúan indolentemente. El verso 6. Y en el verso 7 dice, son malintencionados y no hacen nada para ocultarlo. Y sin mucho esfuerzo, sin esforzarse mucho, logran todo lo que quieren. Nos dice el verso 7. Y en el verso 8 dice que son burlones, se jactan, ¿ya? Y cambian sus decisiones y con arrogancia opriman y amenazan a los menos favorecidos. La prepotencia. Yo no sé si usted a lo mejor está en posición de autoridad en este lugar y cuántas veces ha tratado a sus subalternos o cuántas veces se ha jactado de lo que usted representa en aquel lugar y trata tal vez con desprecio, tal vez menosprecia a aquellos que están por debajo suyo o aquellos que están a su cuidado, a su mando, en fin. ¿Cómo ha actuado usted? Eso puede ser una buena pregunta en esta mañana. Dice la palabra que con sus propias bocas se burlan de Dios. Escucha, esto es tremendo. Dice, con su propia boca se burlan de Dios y con su prepotencia salen de su boca palabras altaneras para dominar su entorno. Prepotentes, arrogantes. Y el salmista Asaf está viendo todas estas cosas, está pensando y su mente está entrando en todas estas cosas, le están sumando y cada vez aparecen más cosas en las cuales él se queja, ¿no? Dice por eso en el verso 10, dice por eso la gente acude a ellos, dice, para complacerles, o sea, para hacer todo lo que ellos quieren, para hacer su voluntad, para andar alrededor de ellos, complaciéndoles en todo lo que piden y si atreven. Dice, además hacen, los imitan lo que hace que ellos, los que tratan de imitarlo, le consideren exitosos. ¿Cuántas veces ha sucedido esto en nuestras vidas? Hemos puesto, o en la vida de muchas personas, porque las personas nos afectan de una manera diferente. ¿Cuántas veces hemos tal vez puesto en un pedestal muy alto a personajes? Llámele como quiera, personajes que están en una posición
en una posición, digamos, de excelencia, y entonces tú ves a esas personas y quieres imitarlos y no importa ni cómo han llegado allí, ni te preocupa de los métodos o los medios que han llegado para estar allí. Lo importante es que son exitosos y tú quieres emularlos y quieres ser como ellos. Cuidado, mucho cuidado. Pero vemos aquí que el salmista Asaf está viendo todas estas cosas. Dice, y en el verso 11 dice, son blasfemos, se burlan de la omnisciencia de Dios y hasta se atreven a poner en tela de juicio su entendimiento. Imagínense, dice el Señor, ¿cuál Señor? El Señor no, Señor aquí no cuenta, aquí cuento yo, lo que yo puedo hacer, ¿cuántas veces no he escuchado eso? ¿No? El Señor es lo que yo tengo. El Señor es lo que poseo. El Señor es lo que está, lo que se puede ver. Ese es el Señor para mí. Son blasfemos. Hay muchos que hablan así. Yo no sé si usted se ha encontrado tal vez con alguien que hable de esa manera. Yo sí. Porque creen en lo que tienen, se aferran y ponen por base cosas materiales, cosas tal vez talentos o todo aquello que poseen. Y blasfeman contra el Señor. ¿Sí? Y en el verso 12 dice, así estos impíos, sin mucho esfuerzo, sin afán ninguno y sin luchar, aumentan sus riquezas. Vemos que esta gente, el rico es más rico y prospera más y hace poco para prosperar porque todo funciona sin mover mucho, sentados tal vez desde casa, los bancos se les llenan y hay opulencia y sus súbditos compran por aquí, compran por allí y ellos están sentados en la casa o lo que ellos supuestamente hacen, que es disfrutar la vida. ¿Sí? Entonces vemos todas estas cosas y Asaf estaba viendo todas estas cosas. Dice, se burlan del Señor, son blasfemos y sin embargo son prosperados. ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura! Yo no entiendo, Señor. Y en los versos 13 y 14, escuchen bien, el salmista ya habla en un tono desanimado y trata de justificar el por qué se siente así. Trata de justificar lo que está diciendo, lo que está viendo y la manera que se está sintiendo defraudado, desanimado y dice que ¿para qué? ¿No? Entonces es cuando viene esto. Dice, ¿para qué sufrir? ¿Para qué llevar una vida siguiendo los preceptos éticos bíblicos? ¿Y para qué obedecer? ¿Para qué aguantar? Tremendo, ¿verdad? Este siervo del Señor esté sintiendo estas cosas y le estén afectando de esa manera. Pero pensemos un poco. Porque se trata de saber lo que está pasando en este tiempo y lo que estamos sintiendo nosotros, ¿no? Y esto por eso precisamente es la palabra, para que nosotros captemos el mensaje del Señor en esta tarde, para que nosotros podamos aprender de esta maravillosa y preciosa palabra del Señor y rectifiquemos nuestro caminar y pensemos y podamos caminar libremente, ¿sí? Sin algo que nos estorbe ahí, que nos cargue. Tremendo, ¿verdad? Entonces dice que pensemos un poco en todo esto. ¿Cuántas veces has estado tú en esta situación o en una situación similar? ¿Cuántas veces has llegado a decir, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me suceden estas cosas? Si yo te busco todos los días, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Señor, si yo leo mis devocionales todos los días, Señor, y yo hago el bien y no le hago mal a nadie, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo estoy pasando estas cosas? ¿No han llegado ustedes tal vez en algún momento de sus vidas a pensar esto? Si yo te sirvo, Señor, ¿tú crees que yo me lo merezco? Yo pienso que tú estás siendo injusto conmigo. Ese es el fondo de todo. Yo pienso que tú estás siendo injusto conmigo. No me estás tratando de acuerdo a lo que yo soy, tu hijo. Porque yo soy tu hijo y yo te adoro y te venero y te glorifico y te doy gracias. De dientes para afuera, porque yo realmente estoy dudando de la misericordia del Señor. Amén, iglesia. Entonces pensemos, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y en qué lugar? ¿O todavía lo estoy sintiendo? ¿Todavía estoy pasando estas dificultades? Sí, entonces este es el momento de que para eso estamos hoy aquí. Porque el Señor quiere sanar en esta tarde. El Señor quiere liberar en esta tarde.
El Señor quiere destruir toda obra de maldad del diablo para que tú entres en la paz del Señor y puedas caminar libremente, con confianza y con libertad. Amén. Alabado sea el Señor. Pero no solo sucedió a Asaf. Es tremendo esto ya. Es tremendo porque no solamente le sucedió al salmista principal de la adoración del Señor de Israel. Dice la Biblia, dice también, nos habla de otros personajes que reaccionaron con envidia. Tremendo. La hermana Edna nos hablaba de Jacob esta mañana. O sea que Jacob, el suplantador, el hombre que se vio metido en unas circunstancias tremendas, ¿ya? Entonces, resulta que Jacob, de todos he sabido la difícil vida amorosa que tenía, porque no solamente que tenía una, sino dos mujeres, y las dos sentían envidia entre ellas porque una tenía una cosa y la otra no la tenía, y la otra tenía la que la otra esperaba, y en fin, en todo caso, en el medio de todo estaba Jacob. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice de la envidia en la casa del patriarca Jacob? ¿Qué nos dice la palabra? Dice que la Biblia nos dice que Lea tenía unos ojos muy bonitos, dice la palabra del Señor. Dice que Lea tenía unos ojos muy bonitos, lo que quiere decir que los otros aspectos no eran muy agraciada, que digamos, ¿no? Pero sin embargo de Raquel nos dice que era hermosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Que Raquel tenía envidia de Lea porque Lea podía darle hijos a Jacob y ella no. Entonces eso pues, se volvió para ella un problema grandísimo, y inclusive le llega a decir a José: si no me das hijos me muero. ¿Y qué le dice José? ¿Soy acaso yo Dios? ¿Pero qué puedo hacer yo, mujer? Yo no puedo hacer más de lo que ya he hecho. Está en el Señor, que disponga a Él. Y Lea, no dice la Biblia que tenía envidia, pero se supone que tenía envidia de la belleza de Raquel, y que era la dueña de los afectos de Jacob. Entonces, esta situación de la envidia nos dice la palabra que aparece en varias generaciones. Esto de la envidia de Raquel está en Génesis 3:1, ¿sí? Y también la reacción de Lea. Pero vayamos a otro personaje. Vayamos a José. Tremendo José. Todos sabemos la historia. Cuánto le envidiaban sus hermanos y todo lo que le sucedió. Los hermanos quieren desaparecer de él porque lo veían como un estorbo en los afectos y todo lo que su padre sentía por él, minimizaba lo que podía sentir por ellos. Entonces hay que desaparecer de él, y ya sabemos lo que pasó. Pero todo es producto ¿de qué? De la envidia. Pero no es solamente la envidia. Hay otros siervos. Vamos a hablar de 4 siervos, tremendos baluartes bíblicos, y que en cierto momento de sus vidas, ante las circunstancias, ante la presión, decidieron renunciar a todo. Y estos 4 que les voy a hablar, decidieron morirse. Decidieron que era mejor desaparecer porque no pudieron, no, la carga, todo lo que les vino era suficiente, era más de lo que ellos podían soportar. Y entonces empezamos por el profeta Elías. ¿Cómo reaccionó Elías? ¿Y por qué reaccionó Elías? ¿Y ante qué reaccionó Elías? El profeta Elías reacciona con temor, con miedo. Dice, y huyó. ¿A qué? Al saber que Jezabel le perseguía para matarle. Y después de caminar todo un día por el desierto, se sienta a la sombra de un arbusto y le dice al Señor: estoy harto, Señor. Ponle cuidado cómo reacciona, cómo le habla al Señor. Dice: estoy harto y deseo morirme. Wow. El Señor le dice, con el amor del Señor, dice: Elías, tranquilo, tranquilo, reposa,
come algo que tú parece que el hambre te hace reaccionar de esta manera. Come algo, tranquilízate, duerme, descansa. Y entonces Elías se da cuenta de lo que ha dicho, de lo que ha hecho, y dice: perdóname, Señor, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, a pesar de todo, soy de carne y hueso y sufro todas estas cosas. Ah, tremendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido miedo? ¿Cuántas veces nosotros no sabemos por dónde caminar ni a dónde ir, y huimos sin dirección? Y pensamos que a lo mejor tal vez es no volver a tener contacto con nadie y desaparecer completamente, lo que quiere decir una muerte social. Porque no puedo, porque no soy capaz, porque me voy, porque me están persiguiendo, porque ya Elías le dijo: han matado a todos los profetas, Señor, y solo quedo yo y me están persiguiendo. Wow, Señor, acaba conmigo de una vez. Pero después se da cuenta y dice: no soy mejor que los otros, que mis antepasados, soy igual que ellos, pecador, débil, no soy nada especial. Wow, eso está en Primera de Reyes 19:4. Sí, y también vemos la reacción de Moisés. El que sacó de la esclavitud del pueblo de Israel, este hombre que era lento, que era pasible, que era compuesto, este tremendo hombre del Señor, Moisés. ¿Y cómo reacciona Moisés? Encontramos en Números 11, 14 y 15. ¿Cómo reacciona Moisés? Cuando el trabajo, cuando la presión del pueblo le pedían de todo y él no podía darles, habían problemas todos los días y él estaba solo y él dice: no puedo más, no puedo más, estoy cansado, no puedo más, Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le dice? Esta carga, Señor, es demasiado para mí, es muy pesada para mí. Y en el verso 15, ya, de Números 11, nos dice, ya desesperado, dice: cansado y cargado, le recrimina al Señor, y este es el trato que me das, que me das a mí, Señor. ¿Me harías un favor si me quitas la vida? Y así me veré libre de mi desgracia. Wow, Moisés quiere morirse porque todo el trabajo, el pueblo es demasiado para él, el trabajo es demasiado para él, las responsabilidades son demasiado para él. Sí, cuántas veces las responsabilidades del trabajo se nos amontonan y decimos: quiero, no más, no soy capaz de más, voy a reventar, voy a explotar, yo quiero liberarme de todo esto. Y muchas veces, tal vez, puede que aquí no haya ninguna persona que haya pensado en morirse, pero sí, eso le ha causado problemas de identidad, le ha causado problemas tal vez en sus hogares, tal vez en su vida social, en todo lo referente a su vida. ¿Por qué? Porque está cargado, está cansado, está haciendo las cosas y ya no encuentras y se siente solo. Pero entonces el Señor, en su infinita misericordia, le dice: Moisés, tranquilo, wow, sí, yo entiendo, tú estás cargado, estás cansado. ¿Sabes lo que voy a hacer, Moisés? Te voy a dar siervos para que te ayuden. Y voy a poner el mismo espíritu que he puesto en ti, lo voy a poner en ellos, para que te ayuden a liberar la carga. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor: Señor, no puedo más, ayúdame? Necesito que tú, Señor, pongas en mí capacidad, sabiduría o personas que me ayuden a llevar esto. Porque no puedo solo, Señor, es mucho, es demasiado para mí. Cuando llegas con esa actitud sumisa delante del Señor, el Señor siempre responde. El Señor siempre responde. Porque el Señor no es deudor de nadie, porque la diestra de su justicia no se ha parado para guiar ni bendecir, porque Él es el Señor y tiene todas las respuestas, y que nosotros tenemos que buscarle con humildad, no con crítica, sino con humildad. ¿Ya? Entonces cambia el panorama absoluto de todas las cosas. Y vemos otra persona aquí tremendo. Wow, Job es legendaria
La paciencia de Job, bíblicamente hablando, Job se dice el hombre de la paciencia, que le sucedían todas estas cosas y él estaba paciente, pero hay un límite y entonces llega Job, eso lo encontramos en Job 3, 20 y 21, donde dice, Señor, anhelo que llegue la muerte, ¿sí? Dice, porque estaba desesperado por medio de su enfermedad, todo lo que le estaba sucediendo, él podía pasar que la esposa le recriminara, podía pasar que sus amigos se le hubieran ido y que además estaban ahí machacándole todo el tiempo, que era culpa de él por estar así, pero el dolor de la enfermedad que estaba sintiendo era demasiado. Y entonces dice el profeta Job, dice, y es más, dice, que quien como él sufre, como sufría Job, busque como un tesoro escondido la muerte. Tremendo. ¿Qué pasó con Job? El Señor no le concedió. El Señor le dijo, ok, si quieres morirte, entonces muérete. Ni modo. ¿Qué pasó con Job? Todos sabemos. La salud de Job fue restaurada en su totalidad. Sus riquezas fueron restauradas y vivió y tuvo un final feliz. Nos dice la palabra. Uno se muere cuando el Señor decide que tiene que morirse. Uno se va cuando el Señor decide que tiene que irse. Y si el propósito del Señor no se ha cumplido en nosotros, no nos vamos. No, así querramos, así pataleemos, no nos vamos. Porque queda la historia inconclusa. Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Y nosotros, los humanos, somos imperfectos. Caminamos contra el reloj y queremos que las cosas sucedan cuando yo quiera que sucedan. Y es un problema, porque queremos llevar nuestra naturaleza humana o hacer que nuestra naturaleza humana influencie la naturaleza de Dios, que es eterna y no tiene afán. Qué tremendo esto. Pero falta un cuarto personaje tremendo. Wow. Jonás. Jonás también quiere morirse. Quiero morirme también. ¿Por qué? ¿Cuál fue? ¿Y por qué quería Jonás morirse? Wow. Dice, Señor, tú me has mandado a predicar a Nínive, a predicar destrucción. Tú me has dicho, ve y dile que si no se arrepienten, Nínive va a ser destruido. Pero yo sabía, dice Jonás, yo sabía que tú te ibas a arrepentir y que tú ibas a cambiar de opinión y que tú les ibas a perdonar porque tú eres un Dios justo, bueno y perdonas. Y entonces yo sabía que los ibas a perdonar. Entonces, ¿para qué me hiciste ir allí? Perder el tiempo. Estaba hablando desde su propio rencor, desde su propio, me siento así. Qué pérdida de tiempo. Ir allí sabiendo que tú los ibas a librar. ¿Ya? Que tú los ibas a sanar, que tú los ibas a restaurar, que tú los ibas a perdonar. Y muchas veces establecemos nosotros y nosotros dictaminamos el juicio de Dios en otras personas. Que el Señor nos perdone. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y si el Señor nos pone a predicar su gloria, a predicar el evangelio de Jesucristo, a predicar que hay vida después de la muerte, que la vida eterna se gana aquí, eso es lo que tenemos que hacer. Después el Señor se encargará de perdonar o condenar al que tenga que hacerlo. Nosotros no. Nosotros no podemos. Porque nosotros somos imperfectos. Porque nosotros no podemos más que proclamar el amor y la misericordia de Jesucristo en este mundo. Nada más. No le añada cosas. Mucho menos juicio. Jonás dice que se quiere morir porque sucedió lo de la calabaza y la hoja y aparentemente no tenía mucho pelo y el sol le quemaba y decía, ya no más, ya, yo quiero morirme. Dijo, no, tremendo esto. Aquí estamos hablando de 4 hombres tremendos, 4 personajes bíblicos de testimonio que después dejaron huella. ¿Ya?
Dejaron huella, huella bíblica. Sí. Entonces, volvemos otra vez. Pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros, porque siempre nosotros no podemos simplemente predicar la palabra sin que no tenga una enseñanza, sin que no la traigamos del contexto bíblico a nuestras vidas, a lo que está pasando hoy, a lo que nos está pasando a nosotros hoy. ¿Sí? Entonces, debemos hacernos esta pregunta en esta tarde. ¿Con cuántas de estas reacciones me identifico yo? ¿Con la envidia? ¿He sentido tal vez envidia de algo, de alguien, del talento de alguien, las pertenencias de algo, lo que esa persona tiene que yo no puedo obtener, lo que supongo que me debía corresponder a mí, pero que lo tiene él y yo lo quiero para mí? Entonces comienzo a sentir esa sensación de odio, de rencor, y eso hace que cambie el contexto completo de todas las cosas. La envidia limita, la envidia destruye, la envidia causa mucho daño a familias, a sociedades, a países. Cuando se habla en otro contexto, ¿no? La envidia no es buena, pero tal vez no ha sido la envidia. Perdón. Tal vez no ha sido la envidia, tal vez ha sido otras circunstancias que me han hecho reaccionar y preguntarle al Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Yo soy tu hijo. Partamos de ahí. Asumo el papel de víctima. Yo soy tu hijo y tú, Señor, eres mi Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué yo veo que las personas que no te siguen están mejor que yo? ¿Por qué, si se supone que yo estoy a tu servicio, permites que suceda esto en mi casa? ¿Por qué, si yo, Señor, y tú conoces, muchas veces tratamos de chantajear al Señor? Y tú conoces, Señor, porque yo en mis oraciones, en mi lugar más íntimo, tú me conoces, Señor. Y pensamos que el Señor tiene mala memoria, pero resulta que el Señor sí se acuerda y sabe que tu corazón no está limpio y sabe que tú estás hablando con soberbia, con prepotencia, y que lo que estás haciendo en este momento no es más que una justificación a tus actos. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted muchas veces? Aquí tenemos que hablar como decimos, transparentemente, o tal vez como dicen allá en Latinoamérica, y espero no ofender a nadie, a calzón quitado. Aquí somos nosotros los que estamos delante del Señor. En esta tarde, tú y yo estamos en la presencia del Señor. Y es el momento, este es el momento de que tú traigas a memoria todas estas situaciones en las cuales tú has incurrido o has traspasado esa línea que el Señor ha trazado y has llegado a meterte allí. Y le has preguntado, Señor, ¿por qué? Yo necesito saber por qué. Porque aquí estoy yo, ¿no? Y yo soy tu hijo. Y como hijo tú dices que me das autoridad. Entonces yo te pregunto, Señor. Prepotencia. Señor, líbranos. Señor, enséñanos. Señor, enséñanos. Se hablan de los temperamentos y que tenemos el temperamento aquí, que por eso actúa así. El Señor no, para el Señor no hay temperamentos. Para el Señor hay humildad. Para el Señor hay sujeción. Para el Señor yo me niego a mí mismo porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No hay excusa. No hay excusa.
No tratemos de tapar el sol con un dedo. Hemos caído en eso, sí. Reconozcámoslo y vengamos en esta tarde delante del Señor. Y perdóname, Señor, sí. Señor, vengo humildemente. Ten misericordia de mí, Señor, y perdóname, porque quiero mejorar, porque quiero caminar de acuerdo a tu presencia, porque quiero caminar en tus parámetros, porque yo quiero sanarme en esta tarde, porque quiero liberarme en esta tarde. Señor, ayúdame, porque quiero destruir toda mentira del diablo. Todo lo que me está trayendo a la mente y todo lo que me está haciendo cambiar y todo lo que está poniendo cada día en mi mente y esto me agobia y yo quiero que en esta tarde, Señor, tú me des herramientas, que me des, Dios de la gloria, la capacidad y la voluntad, Señor, para yo decirle no, aumenta mi fe, aumenta mi deseo de caminar en ti, aumentamelo en esta tarde, Señor. Excusas, siempre. Ahora, ¿cuál otras reacciones? ¿Cuál es la reacción ante la enfermedad? Ustedes no han escuchado decir muchas veces a los enfermos, los que están sufriendo tremendamente de una enfermedad, y dice: Señor, no puedo más, llévame, porque prefiero morirme, quiero morirme, tiro la toalla, no soy capaz de más. Que eso suceda en las personas que no conocen al Señor, se entiende, porque ven la enfermedad y el dolor más allá de las posibilidades de Dios. Pero nosotros, tú y yo, que creemos en la misericordia del Señor, que estamos parados en la roca firme. Si Señor, ten misericordia de mí. Esta enfermedad es demasiado para mí, Señor, pero tú tienes la respuesta. Tú me puedes sanar, Señor, si tú quieres. Y si no, Señor de los cielos, que se cumpla tu voluntad, pero dame paz, Señor, porque mi espíritu está revuelto, Señor. ¡Wow! Cambia el contexto de todas las cosas. Mi confianza en el Señor cambia el contexto de toda dificultad, cambia el contexto de mi vida. ¡Wow! Qué tremendo es esto. La enfermedad, como de todos he sabido, yo vengo de un largo periodo, de una prueba tremenda. Estuve enfermo mucho tiempo y con una enfermedad bastante complicada. Pero hoy estoy aquí y yo les digo, con el Señor sí se puede. Y estoy aquí parado ante ustedes como testimonio de que el Señor es bueno. Y que si tú le dices: Señor, esto es más grande que yo, pero tú tienes todas las respuestas. Y si es tu voluntad de que yo siga, aquí estoy. Y aquí estoy para la gloria y la honra del Señor. Ante ustedes, testimonio con autoridad, porque sí se puede. Cuando tiras la toalla, entonces sí, ya has perdido un 90% de la batalla. Wow. O a lo mejor me he enojado con el Señor por otra circunstancia, por mi falta de paciencia, porque también somos campeones. Wow. Hay un precioso salmo que dice que a veces el Señor contesta de inmediato y que otras veces no nos queda otro remedio que esperar. Y es eso. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros, entonces nos enojamos con el Señor. Señor, si ayer antes de acostarme te pedí por esto y hoy me levanto y nada, no ha aparecido nada. Señor, ya me olvidaste. Señor, ¿por qué? Si yo me acosté orando, Señor, y me levanté orando y yo no recibo ninguna respuesta y ya van 2 días, Señor. Te lo recuerdo porque a lo mejor tú estás muy ocupado con otras cosas, pero yo te recuerdo que yo hace 2 días te pedí esto y aún no ha llegado. La impaciencia, a veces dudamos, puede ser, o creemos que por ser quien soy, el Señor tiene que responderme inmediatamente, que yo soy prioridad. Volvemos a la humildad, amigos, hermanos, compañeros, iglesia. La humildad.
¿cómo pido yo al Señor? Señor, aquí estoy. Señor, necesito esto. Si es tu voluntad y me conviene, Señor, que se haga. Manifiesta esa bendición. Si no, Señor, enséñame a aceptar. Enséñame a aceptar, Señor, porque a lo mejor lo que yo quiero no me conviene. Pero eso lo decides tú, Señor. No está en mí tratar de agilizar las cosas. Paciencia. Porque el Señor es tardo para la ira, pero es grande, muy grande en misericordia. Recordamos al profeta Daniel, pidió algo y el Señor se demoró muchísimo tiempo porque había mucha oposición y no le llegaba aquello que él había pedido. Pero le llegó, porque él esperó y porque nunca se apartó y porque siempre le glorificó y porque estaba 3 veces delante de él todos los días para clamar por misericordia, por dirección, por paz. Aleluya, aleluya. No sé cuánto les está diciendo el Señor en esta tarde y cuánto me está diciendo a mí, porque cuando yo estoy aquí yo soy el primero que recibo, porque esta palabra ya me la dio el Señor. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué quieres? Y el Señor puso diferentes circunstancias esto en mi vida y por eso la traigo hoy aquí delante de ustedes. Amén. Ahora volvamos otra vez al Salmo 73, porque se nos había quedado inconcluso, ¿no? Y entonces volvamos al Salmo 73 y vamos a ver desde el versículo 15 en adelante, ¿sí? Habíamos quedado en el 14 y resulta que aquí en el versículo 15 dice, el salmista Asaf recapacita. Wow. A ver un momento, ¿qué está pasando aquí conmigo? Pues por un momento había sido tentado a ser igual que los malvados, ya, igual que ellos. Pero él dice, si yo los sigo a ellos, si yo pienso como ellos, entonces eso significa que yo me alejaría del Señor. Ahí no. Eso significa que yo me alejaría del Señor, me alejaría de Dios y entonces se horroriza. Dice, y se da cuenta que el solo tratar de alejar estos pensamientos que había tenido, que está teniendo, y jactarse de no haber hecho nada indebido a tiempo, él piensa que eso es suficiente, pero no, porque faltaba algo más. Y dice que vino a él por medio de la fe. Dice, vino la respuesta. Dice, hasta que llegando al santuario de Dios, él ve la luz. Y esa luz le mostró la verdadera faceta de Dios, la faceta misericordiosa del Señor. Y entonces dice, pude ver a Dios no como un objeto de crítica, sino verlo con adoración, con respeto, con alabanza. Y de esa manera puede entender cuál es la situación de los malvados. Situación de inseguridad, falta de esperanza y otras cosas. Como por ejemplo, 1, están propensos a la ira de Dios. 2, sus valores, su momento de gloria y su opulencia y arrogancia son cosas pasajeras que un día terminarán. Y 3, que los malvados, son inestables para enfrentar sus propios problemas. Y lo que es peor, no tienen solución para la muerte eterna. Wow. Entonces, el salmista ve claramente cuál será el final de los malvados. Y eso lo encontramos en los versos del 18 al 20. Aleluya. Y Filipenses 3:19 nos confirma el final de los malvados. ¿Y qué se sucederá con ellos? Dice, nos confirma la palabra de esta enseñanza. En Filipenses 3:19 dice, su destino es la destrucción, ¿ya? Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, pues solo piensan en lo terrenal. Les decía el apóstol Pablo a los filipenses, les daba gallina a los filipenses, mundanos, carnales, no piensan más que en llenar el estómago y en conseguir cosas de aquí,
Eso al final del cabo va a pasar. Wow. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál fue qué hizo Asaf delante del Señor? ¿Cuál fue su acción? Dice, lo primero que el salmista muestra es arrepentimiento. Perdóname, Señor, porque no debí siquiera que permitir que esos pensamientos llegaran a mí, por haber dudado. Y dice, entiendo lo torpe que fui, dice el verso 21, que se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, me comportaba como una bestia, pues no razonaba, dice el verso 22. Entonces, ahora ve claramente que a pesar de sus dudas, que a pesar de este episodio de confusión, Dios nunca le abandonó, que siempre le sostuvo con su diestra. Y dice, me has guiado, dice, según tu consejo, y después me recibirás en tu gloria. Versos 23 y 24, alabado sea el Señor, que no lo dejó solo en medio de esa situación, sino que le hizo recapacitar. Y entonces tú dices, Señor, perdóname, me arrepiento, porque, Señor, me has enseñado aquí que no debo pensar estas cosas, que tengo no solamente alejarlas de mi mente, sino que debo arrepentirme porque le he dado cabida y he expresado envidia y he expresado todo esto que está sucediendo. Wow. Podríamos ahora sí ver dos versos que nos habían quedado pendientes, el 1 y el 2. ¿Sí? Dice el verso 1, qué bueno es Dios con Israel y con todos los puros de corazón. Y en el verso 2 nos muestra cuán peligroso es dejarnos guiar por nuestros propios impulsos e incursionar en terrenos peligrosos. Dice el salmista, yo estuve a punto de caer, dice, y me faltó muy poco para que resbalara. Wow. Entonces, ¿qué pasa? El salmista estalla en adoración. Wow. Estalla en adoración y alabanza al Dios de la fidelidad. Y le da gracias y le alaba por su presencia, por su ayuda, por su dirección. ¿Ya? Y la esperanza de vida futura. Y dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Ay, alabado sea el Señor. Y si estoy contigo, Señor, nada quiero o anhelo en la tierra. Aleluya. Versos 25 y 26. Y en los dos últimos versos de este precioso salmo, Asaf muestra el contraste entre los impíos y creyentes. Para el salmista, el bien es estar cerca de Dios, quien dirige a sus hijos muchas veces a través del sufrimiento para llevarlos a una gloriosa victoria. Aleluya. Oh, santo eres tú, Señor. Mientras que los impíos perecerán porque se han alejado de ti y les destruirás porque son infieles. Qué tremendo esto. Este salmo nos enseña que en tiempos de desánimo, en tiempos de duda, no debemos codiciar ni poner los ojos en otra cosa que no sea en el autor y en el consumidor de la fe, y no en los valores del mundo. Porque todo pasa, todo es efímero, todo llega y pasa, la opulencia pasa, la riqueza pasa, los dones y los talentos, cuando el Señor te llame a su presencia, se van a quedar aquí. No te debes de jactar de lo que haces, ni debes envidiar lo que otros hacen, porque al final tú tienes tu tiempo, y en ese tiempo tienes que hacer lo que el Señor quiere que hagas, amar
al que no te ama, porque qué gracia tiene que ames a quien te ama, ¿no? Que cambies tu perspectiva de la vida, que pidas perdón, Señor, yo incursioné en estas cosas. Tú sabes la cosa en la cual el Señor te está hablando en esta tarde, porque la cuestión es de pedir perdón y no de volver otra vez a lo mismo y decir, es que Señor, tú sabes por qué estaba yo pasando eso. Tú sabes, Señor, cuál era mi situación. Y yo no puedo, no es tiempo de excusas ahora. Es tiempo de decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Franca y llanamente, perdóname, Señor. He traspasado tu línea, he traspasado lo que tú dices de no hacerlo y yo lo he hecho y te pido perdón. Restáurame, levántame. Enséñame a confiar en ti. Enséñame, porque eso es lo que tenemos que aprender todos los días. Que el Señor nos enseñe. Vamos a resumir la enseñanza del día de hoy hablando de la envidia. La envidia es 100% influencia satánica, ya lo habíamos dicho. También habíamos dicho que la envidia ha destruido vidas, sociedades, familias, amistades, por haber nosotros tal vez anhelado lo que otro o otros tienen. La envidia corrompe, enferma, desestabiliza. La palabra del Señor en Proverbios 14:30 dice que la envidia es carcoma de los huesos. Wow. Y también dice en Eclesiastés 4:4, dice que la envidia, o que la obra excelente, la excelencia, genera envidia. Entonces también tenemos que estar preparados, porque las cosas, a lo mejor hay otras personas que están envidiando lo que yo hago, ¿no? Y para eso también el Señor tiene respuesta. Pero también puede que no sea la envidia solamente lo que nos está alejando de Dios. Puede ser nuestra impaciencia, decía antes, por no recibir la respuesta en el tiempo que yo creo que lo debo recibir. Ante otras circunstancias, enfermedad, en fin, rupturas afectivas, tal vez, por muchas cosas que nosotros podemos estar sufriendo. Déjenme decirles una cosa, el Señor tiene la respuesta para todas ellas. Todas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice el resto? El resto déjaselo a Él, porque Él tiene la respuesta. No trates de incursionar en terrenos que no te corresponden. Crea y confía en el Señor. Y Él solucionará, y Él llenará, y Él suplirá los deseos de tu corazón. Grande es el Señor. Y para siempre su misericordia. Eso no lo duden, ni lo pongan en tela de juicio. Y no se dejen enredar por el que quiere destruirnos. Y llamémoslo por el nombre. El diablo. El príncipe de este mundo. ¿Qué ha venido para qué? Para robar, para matar, para destruir. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. También, por causa de la envidia, como les decía antes, y la mala disposición de otros que quieren herirnos, hacernos daños, poderoso es el Señor, poderoso es Dios para protegernos y librarnos de toda maldad. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza, porque nos ha hablado directamente al corazón. Está en mí recibir o no recibir. Está en mí actuar o no actuar. La palabra ha sido predicada y el Señor está en este lugar. Búscale mientras pueda ser hallado. Aleluya. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque.
y recibe la bendición. Santo, santo eres tú, Señor. Nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Nos presentamos como desvalidos, Señor. Nos presentamos como limitados, Señor. Nos presentamos como transgresores, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra inaptibilidad, perdónanos, Señor. Restáuranos, Señor. Libéranos, Señor. Destruye toda manipulación del diablo, Señor. Destruye, Señor, todo dardo que el enemigo quiera lanzar a nuestras vidas para desubicarnos, para confundirnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor, y no de lo que ven mis ojos, Señor, o de mis propios juicios, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos rendimos, Señor, delante de tu majestad, Señor, reconociéndote, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como quien tiene todas las respuestas, para que nosotros podamos, Dios del cielo, entrar, Señor, raudamente, Señor, con libertad, y enfrentar, Señor, la vida que nos queda por delante, Señor, con libertad, Señor, con seguridad, Señor, seguridad tuya, Señor, no seguridad nuestra, Señor, que es dependible de las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor. Usted que está ahí, no solamente aquí los que están presentes, Señor, sino aquellos que están al otro lado, Señor, los que van a escuchar, Señor, esta predicación, oh Dios de la gloria. Cierre sus ojos y dígale: Señor, he pecado, Señor. Me declaro culpable, Señor. Perdóname y hazme entender, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, lo que es bueno para mí. Restáurame para que yo pueda, Dios de los cielos, levantarme y con autoridad decir: gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Y concluir y seguir mi vida, Señor, siguiendo tus pasos, adorándote, glorificándote y dependiendo absolutamente, Señor, de tu misericordia. Lo mío no cuenta, Señor, porque ya no soy yo, porque yo he decidido, Señor, Señor, que mi vida, Señor, sea dirigida por ti, Señor. Y hoy reitero, Señor, esa decisión, Señor. Y te digo: Señor, guía mi vida, porque yo la he entregado a ti, Señor. Y ayúdame, Señor, a reaccionar. Y perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque hoy he tenido respuesta, Señor. Porque hoy he visto, como el salmista Asaf, he caído en cuenta y he visto tu luz, Señor. He visto, Señor, y he sentido tu perdón. Muchas, pero muchas gracias, Señor. Te pido que nos lleves en paz, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos acompañe por siempre, Señor. Es nuestro clamor y es nuestra oración en esta tarde. Y todo esto lo pedimos en el poderoso y majestuoso nombre del Señor Jesucristo, que vive y reina
por los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana, como dice nuestro pastor. Que la paz del Señor esté con ustedes y su gracia les acompañe. En el nombre de Jesús. Amén.